Qué gusto saludar en esta ocasión a Susana Camacho, coordinadora del ámbito de justicia de México Evalúa. Susana, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. No, gracias a ustedes, Enrique, y a todo el auditorio que nos escucha y nos ve. Muchísimas gracias. En este espacio de Mega Noticias Tepic a través de señal televisiva y sobre todo para que el público tenga un contexto más amplio, me encantaría que nos precisara qué es México Evalúa, qué es lo que hacen ustedes en México Evalúa. Pues México Evalúa somos un centro de pensamiento que desde hace muchos años le da seguimiento a políticas públicas, esto significa el actuar del gobierno en diversos temas, entre ellos hay un área dentro de México Evalúa que ve cómo se gasta el dinero, es el área de gasto público, otra área muy importante ve cómo es la competitividad de las empresas en México, pero también contamos con un par de programas que dan seguimiento desde hace poquito más de 10 años en temas de seguridad pública y justicia penal, ¿no? Y pues también en los últimos años, dentro de México Evalúa, nos hemos dedicado a dar seguimiento a todo lo que pasa con los poderes judiciales en el país. México Evalúa, aquí va a ser un punto clave, ¿quiénes forman parte del ámbito de la investigación, del ámbito del trabajo que está llevando? En el caso sobre todo del tema del asunto de hallazgos que está enfocado a la justicia, ¿quiénes son los que están conformando ese equipo de trabajo? Pues somos un equipo muy, muy pequeño en el programa de Justicia de México Evalúa. Son investigadores con mucha experiencia, no solo en el tema jurídico, sino también en el análisis de datos. El trabajo de hallazgos el año pasado, a finales del año pasado que presentamos Hallazgos Nacional, fue la 11ª edición de este estudio. Su origen fue cuando se da esta decisión del gobierno para cambiar la forma de realización de los juicios penales en México con la introducción de los juicios orales, que es lo que más se conoce de esta reforma de justicia penal. Entonces, desde ese momento, cuando se dio dicha reforma, en México Evalúa, empezamos a dar seguimiento a lo que sucedía, cómo se estaba implementando esta reforma, y pues es un ejercicio, yo diría que es el ejercicio más amplio que se ha llevado en términos de tiempo y de las instituciones a las que se abarcan en estos estudios que existen en el país, ¿no? De alguna manera, el trabajo de México Evalúa creo que tiene el gran valor de haber sobrepasado los gobiernos, ¿no? De alguna manera, desde México Evalúa nos ha tocado ser como el hilo conductor en cuanto a medición de cómo va la implementación de esta reforma, porque como te comentaba, Enrique, pues tenemos muchos años midiendo cómo va la justicia penal en México y esto nos ha permitido trascender gobiernos y pues mucho de nuestro trabajo en hallazgos también lo debemos a la colaboración con autoridades de todo el país, ¿no? Hallazgos fundamentalmente está basado en datos públicos que cualquier ciudadano puede encontrar. A ver, aquí entraría al terreno y sobre todo usted que nos está acompañando aquí en este programa que es a fondo. Yo preguntaría a la doctora Susana Camacho de México Evalúa, tema importante, y si quieren responder, ahora que estamos en el asunto de, pues prácticamente se extingue el INAE, va a aparecer un nuevo organismo de transparencia. Si en esta época que estábamos hablando de un órgano independiente como es el INAE, con la obligatoriedad de los gobiernos sí quieren responder, quisieron responder las autoridades de justicia del estado de Nayarit. Pues la verdad es que ese ha sido todo un reto, ¿no? Y en particular en Nayarit sí hemos batallado desde México Evalúa para obtener los datos más recientes de cómo están funcionando las instituciones de justicia en la entidad. Uno de los apartados que contiene este estudio de hallazgos es justo dar seguimiento de dónde se están atorando los procesos penales, en este caso en Nayarit. Y esa información
Normalmente la obtenemos de fuentes públicas, como te comentaba, Enrique. Una de estas fuentes es a través de la Secretaría de Gobernación. Hay otra información que, por ejemplo, la obtenemos del INEGI, otra del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y muy importante lo que dices de solicitudes de información, ¿no? Entonces, la verdad es que en el último ejercicio de hallazgos sí batallamos para obtener la información de cómo estaban trabajando las instituciones, y por lo mismo, pues a la hora de hacer el balance y de poner en competencia, por así decirlo, a los estados cómo va la justicia penal, Nayarit salió justo en el último lugar, debido, creemos, en buena parte a que no pudimos acceder a todos los datos. ¿Qué punto acaba de destacar? Y sobre todo, mire, que hay que poner atención a esto. Último lugar, y esto es, no se tiene la precisión de cómo se está cumpliendo en el ámbito de la justicia penal, sino como lo está diciendo Susana Camacho, tal vez sea porque se omitió enviar información, no se quiso enviar información, o simplemente estas peticiones de información de transparencia, pues no se hicieron llegar, y por eso, al no tener esa información que sustente cómo está el contexto de la seguridad, pues por supuesto, esto tiene una repercusión en el balance que tiene ustedes numérico con respecto a otras entidades. Sí, de hecho, creemos que, ay, una disculpa, de hecho, creemos que si tuviéramos la información directamente de las instituciones, posiblemente podríamos tener un mejor panorama de lo que está sucediendo en el Estado, y pues en ese sentido obtener un mejor lugar en el ranking nacional, pero pues la realidad es que hasta que no tengamos toda la información, pues esto no va a cambiar, ¿no? Claro, tengo un punto aquí que quiero compartir para el público, por cierto. A ver, mire, si estamos hablando de la justicia penal, estamos hablando, y de acuerdo a la presentación que por cierto tenemos, policías, fiscalías, investigadores, peritos, atención a víctimas, unidades de medidas cautelares, defensores, jueces, prisiones. O sea, estamos hablando de un contexto en donde no estamos hablando nada más de la fiscalía o de un juzgado. Estamos hablando de un componente, de un amplio sistema, desde que se presentan las denuncias, desde que hay un primer respondiente con respecto a un suceso, el seguimiento en las agencias del Ministerio Público, la participación que tengan, por supuesto, los centros de reclusión, los juzgados, todos aquellos que hayan participado. Pues estamos hablando de un contexto muy amplio, Susana. Así es, creo que justo uno de los valores más importantes de hallazgos es que reunimos información de todas estas instituciones, y de alguna manera lo que queremos es tener esta visión sistémica, ¿no? Ahorita que estamos en este contexto de la reforma judicial y que se nos promete que la justicia va a cambiar a partir de que podamos votar a los jueces, pues la realidad es que no creo que suceda así, porque el sistema de justicia es mucho más amplio. Todas estas instituciones que acabas de mencionar contribuyen en una parte a que se haga justicia, a que los casos de violencia, de delitos, no queden en la impunidad, y para ello pues necesitamos que todas las instituciones trabajen en sintonía, ¿no? Desde la policía hasta pues las prisiones, o no sé, en los casos de justicia alternativa, que se dé cumplimiento a las condiciones, a las obligaciones que se imponen a las personas procesadas, etcétera. Entonces, realmente estamos hablando de un sistema completo, complejo, y que desde hallazgos de México Evalúa, pues hemos tenido la oportunidad de poder ver cómo es que están funcionando estos diferentes eslabones del sistema de justicia. Aquí veo precisamente los datos, la cifra negra del delito en el estado de Nayarit contra el ámbito nacional. Por cierto, son datos de 2022, y el estudio es de hallazgos 2023. Me imagino que por los 32 entidades de la República Mexicana, sumado al contexto nacional, sumado que lo que se tarda en recibir esta información y cotejarla, pues por eso estamos hablando de un estudio hallazgos 2023, que sí hay cambios a nivel local con respecto al Poder Judicial aquí en el Estado,
pero aquí está un diagnóstico de lo que tienen ustedes evidenciado hasta el 2023. ¿Es correcta esta apreciación? Es correcto. De alguna manera, para poder hacer esta comparación, pues tenemos que tener datos que pues nos permitan ver cómo está todo el país y pues desgraciadamente no todos las instituciones, no todos los estados pues cumplen en los tiempos, entonces esto también nos retrasa a nosotros poder hacer evaluaciones más en tiempo real de lo que está sucediendo en materia de justicia. Y en ese sentido, la pregunta que hacías, Enrique, sobre qué tanto quieren las autoridades responder a las solicitudes de información, creo que es muy pertinente, ¿no? No solo es que en este contexto de la desaparición del INAI, tengamos un problema en cuanto a la transparencia de las instituciones, eh, sino que a esto se suma la reforma judicial, ¿no? Por hablar de lo que está sucediendo actualmente y en ese sentido, por ejemplo, mucha de la información que utilizamos en hallazgos proviene de la información que nos dan los tribunales. Con la desaparición del INAI, que es o era un órgano de carácter nacional con capacidad de obligar a todas las instituciones, incluido el Poder Judicial, y de todos los niveles, tanto federal como estatal, con la pérdida de esta institución, muchas de sus funciones se fueron a la Secretaría, a lo que era la Secretaría de la Función Pública, pero pues esta secretaría es de carácter federal y pertenece al Ejecutivo. Entonces, sí estamos muy preocupadas por la manera en la que vamos a tener que obtener información, por ejemplo, de poderes judiciales, que no están obligados a rendirle cuentas al Poder Ejecutivo por su natural independencia que deberían de tener, y pues tratándose de instituciones estatales en esta materia tampoco tendrían obligación de responderle a una secretaría de carácter federal, ¿no? Entonces, la verdad es que estamos en un problema de transparencia bien agudo y en ese sentido también, por ejemplo, en México Evalúa recientemente hicimos un estudio de cómo iban estas reformas judiciales en los estados y nos dimos cuenta que prácticamente ninguna constitución hasta ahorita aprovechando la coyuntura de que tienen que reformar y alinearse a lo que dice la Constitución General, ninguna metió normas de cómo van a seguir teniendo y ejecutando la obligación de transparencia. La Por ejemplo, armonización desde de, los la tribunales. armonización de lo que fue la reforma con carácter federal, que se tenga armonizado con el ámbito local, que ya estén las reformas adecuadas, que este es un punto importante y que, por cierto, pues aquí se ha tratado aquí en el Estado. Yo le quiero preguntar, Susana, si ya entramos a materia, porque nos minutos que quisiera aprovechar en este programa a fondo. Yo veo que tenemos un reto interesante en Nayarit. Estoy viendo, por ejemplo, con respecto a esta cifra negra de delitos, bueno, pues no estamos en parámetros tan distintos a lo que sucede con respecto al parámetro nacional. Sin embargo, estamos viendo que la extorsión es un delito que sí está impactando en Nayarit. El robo o asalto en calle, vamos, estamos por debajo, no tenemos una situación complicada. Estamos mencionando que, por ejemplo, robo en casa habitación, ahí sí tenemos una incidencia interesante, amenazas verbales también. Veo que no estamos en un sentido tampoco tan diferenciado con respecto a otros puntos de la República Mexicana, pero lo que sí me llama la atención es que la gente, un 22.4% no quiso presentar una denuncia por pérdida de tiempo, por ser delito de poca importancia, 20%, por desconfianza a las autoridades, 14.3%. Eso es lo que dicen las personas que no presentaron una denuncia aquí en el estado de Nayarit. ¿Cómo valorar esta ponderación que tenemos?
Pues mira, Enrique, les invitamos a todos a consultar este reporte de hallazgos Nayarit que ya está disponible en la página de México Evalúa. Aquí pueden encontrar con gráficas esto que nos decías. Y pues si sumas todas estas causas que son atribuibles a las autoridades, como que la gente no denuncia porque lo considera una pérdida de tiempo, porque desconfía en la autoridad, porque considera que los trámites son largos y difíciles, por miedo a la propia autoridad, ¿no? Si sumas estas, pues te das cuenta que la mitad, un poquito más de la mitad de la desconfianza de la ciudadanía solo para el hecho de denunciar, pues es atribuible a las autoridades. En ese sentido, pues una de nuestras recomendaciones era justo esta, ¿no? De qué manera desde Nayarit y a partir del trabajo de las policías, de las fiscalías en particular, cómo se hace un acercamiento a las personas para que éstas, pues, denuncien, ¿no? Y no solamente eso, sino que algo pase después con sus denuncias, ¿no? Porque no basta con denunciar para fomentar confianza, la autoridad tiene que dar algún tipo de resultado. Y en ese sentido, pues también hay que trabajar con cómo se procesan las investigaciones, cómo se llevan los casos a juicio. Otra vez, ¿no? Insistir en una visión sistémica de lo que implica la justicia penal. Pero aquí hay un tema y se lo comparto a usted. Y yo le pediría a la doctora Susana Camacho que nos ayude a comprenderlo más con este estudio de hallazgos 2023 sobre la justicia penal que realizó México Evalúa. Oiga, todas las instituciones dependen de un presupuesto. Y esto es importante. Todas dependen y requieren el dinero. Mire, hasta para las famosas copias que tanto se mencionan, esas famosas fotocopiadoras que a veces nos mandan en muchas entidades, en muchas dependencias, a ir con nuestras hojitas a buscar cómo precisamente obtener copias de documentos, de trámites y demás, y ni se diga en un sistema de justicia penal. Hay avances interesantes, eso también es importante señalarlo, pero cuando vemos que presupuesto ejercido en en las instituciones de justicia 2023, pues policía está, por ejemplo, muy por debajo de los más de 2.832 millones de pesos. Apenas aquí tuvimos una participación de 1.024 millones. O hablar del Poder Judicial que tuvo la tercera parte de lo que se tiene con respecto al promedio nacional, casi apenas 600 millones de pesos. Centros penitenciarios, casi 500 millones. Perdón, 500 millones es el parámetro nacional, apenas se tuvieron 100 millones, estamos hablando de un poco más arriba del 20% del presupuesto nacional, y si hablamos de la Defensoría, pues también estamos hablando apenas de una cuarta parte, tercera cuarta parte de lo que se ejerce en los estados. ¿Qué significa esto, Susana? ¿Qué está sucediendo en ese ámbito? Porque se requieren recursos para la justicia penal en el estado. Pues creo que también en hallazgos hemos dejado muy claro que la inversión más importante en el sistema de justicia penal tendría que ser en las personas, ¿no? Y lo que vemos en estos reportes de hallazgos, lo que vemos a la hora que analizamos cuántos defensores, por ejemplo, tienen en promedio o por la tasa de habitantes en Nayarit o ministerios públicos o jueces, pues nos damos cuenta que tienen poco personal y muchas veces este personal está poco capacitado, con pocos incentivos para hacer bien su trabajo, ¿no? Entonces, de alguna manera, tener estos presupuestos tan abajo de lo que es el promedio nacional, creo que sí termina impactando en la calidad de la justicia, ¿no? De alguna manera, lo que queremos ofrecer en este reporte de hallazgos Nayarit es como una fotografía que permita evaluar qué tanto se le está invirtiendo para que las personas se sientan seguras, para que los delitos no queden impunes. Y estos números que nos mencionabas, Enrique, pues nos habla de que las autoridades no están como muy dispuestas a invertirle a la seguridad y a la justicia que quisieran todas y todos los nayaritas. Pero sumamos otro factor que también es interesante, la sobrecarga de los juzgados. Usted lo sabe, si usted tiene una denuncia, ¿cuánto tarda en que salga adelante?
ese tema de llegar a las sentencias, esas cargas que se tienen en tribunales, en juzgados. Y ese punto me llama la atención, Susana, porque también estamos hablando de que en este estudio de hallazgos aparecen datos en donde hay sobrecarga de trabajo. Sí, digo, creo que la situación em, más preocupante que vemos es, por ejemplo, la asesoría jurídica de víctimas, ¿no? Prácticamente no tienen asesores victimales en el Estado. Otra institución que es muy, que observamos y que comparamos con lo que pasa a nivel nacional, que tiene muy pocos recursos, son las unidades de medidas cautelares, que son estas unidades que se encargan de darle seguimiento a las personas procesadas cuando están en libertad. Y aquí quisiera hacer y sacar otro dato, porque en Nayarit tienen una de las cifras más altas de suspensión de procesos porque las personas no acuden a darle seguimiento a sus procesos penales, ¿no? Mientras que a nivel nacional esto no pasa del 5 o 6% desde que empezó y desde que se implementó el sistema acusatorio, el sistema de juicios orales. En el caso de Nayarit es, si no mal recuerdo, anda por ahí del 22% de procesos que se tienen que suspender porque las personas ya no regresan a los tribunales. Por ejemplo, para que las personas estén yendo a los tribunales, la institución encargada es esta unidad de medidas cautelares que le llamamos UMECAS, eh, pues en general. Y lo que vemos es que en Nayarit, pues prácticamente no tienen personal que dé seguimiento a estas medidas. Entonces, pues eso nos deja, y seguramente a las personas en Nayarit las deja en una sensación todavía más grave de impunidad porque se atreven a denunciar, parece que el proceso va bien y de repente las personas no regresan a su proceso y es porque no hay quien le dé seguimiento a que las personas estén yendo a sus audiencias, ¿no? Lo cual, pues, lo que hemos visto a nivel nacional es una función más o menos simple, ¿no? Y que en Nayarit no se le está dando la debida importancia. Pero ¿cómo fluyen los casos en Nayarit? ¿Qué está sucediendo? Le pregunto, Susana, como coordinadora de justicia de México Evalúa para este estudio de hallazgos 2023, al menos con la información que tienen ustedes, ¿cómo están fluyendo los casos aquí en el estado? Pues mira, lo que observamos es que muchos se están quedando en la fiscalía, ¿no? Aquí por darles algún número, en Nayarit se reportaron eh, poquito más de 15,000 casos en 2023 en la fiscalía. Eh, 12,600 se transformaron en una carpeta de investigación, es decir, casi siempre que alguien denuncia se termina abriendo una carpeta de investigación, pero lo que vemos después es que la mayoría de estos casos se resuelven ya sea por no ejercicio de la acción penal o, o por archivo temporal, ¿no? O porque se considera que hay una incompetencia. Hay un porcentaje, casi la mitad de los casos, que se ejercita la acción penal. Y pues a partir de que se ejercita la acción penal, a partir de que el caso llega a tribunal, ahí desde México Evalúa le perdemos un poquito el rastro justo porque no tenemos los datos por parte de las autoridades de Nayarit para ver qué es lo que pasa con esos casos que sí se logran judicializar, que rondan por ahí del 52% a nivel estatal. Y en el caso de lograr sentencias, porque tenemos un serio problema en el país, el caso de la prisión preventiva, en donde pues simplemente hay personas que están detenidas por motivo de investigación sin estar enjuiciadas. Esto ha sido un motivo de críticas notables en torno a materia de derechos humanos. Aquí le pregunto a usted, Susana, ¿cómo nos encontramos en este sentido? ¿Tenemos un importante número de sentencias de las personas que se encuentran en prisión? Pues desgraciadamente no, ¿no? Y muchas de las personas que están en prisión están sin sentencia, ¿no? Entonces, de alguna manera,
también la recomendación de México Evalúa es revisar quiénes están siendo procesadas en condiciones de privación de libertad. Y es en especial preocupante para nosotros, para nosotras que analizamos estos datos, porque, por ejemplo, tratándose de mujeres que están siendo procesadas, los procesos duran muchísimo más que en el promedio nacional y muchísimo más que los hombres, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un dato de que por sentencia de juicio oral, en promedio a los hombres se les dicta sentencia en 472 días, ¿no? Es un poquito más de un año. Y tratándose de mujeres, tenemos casos donde las mujeres que están esperando su sentencia tuvieron que esperar 2,211 días. Esto significa Caray, casi 6 años. es una cuestión terrible. Nos está alcanzando el tiempo y yo quisiera cerrar. ¿Cuáles son, si no todas, en 2 minutos que nos dijera cuáles serían las recomendaciones principales que dirige en este estudio México Evalúa Hallazgos 2023 al sistema de justicia del Estado de Nayarit? ¿Cuáles serían las recomendaciones principales que destacaría? Primero que nada, pues dar seguimiento a las políticas que se dictaron desde 2022, ¿no? Aquí hay instrumentos que también analizamos en México Evalúa y que pareciera que no se le está dando seguimiento a esta política de persecución penal. Ahora, dentro de estas políticas, precisamente por estos datos que ya mencionábamos de cifra negra, cuáles están siendo los delitos que más sufren los nayaritas y que sin embargo ni siquiera se atreven a denunciar, está por ejemplo el caso de la extorsión, ¿no? Entonces, una recomendación como muy particular es poner el ojo, es establecer políticas que nos ayuden en el Estado a combatir la extorsión y el fraude. Otra eh, recomendación y a partir del trabajo que ha llevado México Evalúa también con organizaciones de sociedad civil, es mantener una comunicación entre autoridades y ciudadanos, organizaciones, universidades, medios de comunicación, para que las autoridades sepan qué es lo que le está doliendo a Nayarit, ¿no? De repente vemos a las autoridades como muy preocupadas y haciendo muchas cosas que a lo mejor ni siquiera son el foco de, pues, la sensación, la impunidad que vive la ciudadanía, ¿no? Y en ese sentido, pues, generar canales de comunicación. Hace unos días que presentábamos este estudio, desgraciadamente no pudimos tener la participación de autoridades, ¿no? Creo que por ahí solo nos acompañó alguien de la Comisión de Derechos Humanos, pero no logramos, por ejemplo, que gente de la Fiscalía, del Tribunal, de la Defensoría se sumara a este ejercicio y creo que es importante establecer estos puentes de comunicación para, pues, contribuir también a las soluciones, ¿no? Creo que algo Sí, que ha hecho México Evalúa desde que se inició Hallazgos es justo poder hacer estas recomendaciones, poder contribuir a las soluciones. No solo se trata de quejarnos, sino también de proponer, y creo que en Nayarit hay una red importante de organizaciones. Lo vimos con un ejemplo que en particular teníamos en Bahía de Banderas, encabezada por el sí. sector empresarial, que se pusieron como meta trabajar con las autoridades, por ejemplo, para combatir el abuso sexual de menores en la zona turística, ¿no? Entonces, esos son esfuerzos súper valiosos que les recomendamos a las autoridades y a todas las personas que están por allá y que están interesadas en este tema a conversar y a proponer soluciones. Pues Susana, nos ha alcanzado el tiempo brevemente porque ya nos alcanzó el tiempo. ¿Dónde consultar el estudio de hallazgos 2023? Lo pueden consultar en la página de México Evalúa o en la página de Red Justicia. Ahí pueden ver todo el seguimiento que hemos dado al estado de Nayarit
en cuanto a su sistema penal y pues agradecerte, Enrique, el espacio, esta posibilidad de conversar con ustedes y con todas las personas que nos ven y escuchan. Susana, muchísimas gracias a usted y por supuesto también a usted, gentil amigo y amiga del auditorio que nos ha acompañado aquí en A Fondo. Soy Enrique Guzmán García, quédese con más, porque viene más programación de Mega Noticias. Que la pase usted muy bien, muy buenas noches.